7 de la mañana con 22 minutos. Dentro del análisis a los procesos de financiamiento público, la Contraloría General del Estado identificó varias irregularidades en el manejo de los llamados certificados de tesorería que acarrean indicios de responsabilidad penal. En el informe expuesto por el Contralor General Pablo Celis, se incluyó el análisis a la emisión y manejo de certificados de tesorería, donde se inobservaron disposiciones establecidas en el Código de Planificación y Finanzas Públicas. Y un informe con indicios de responsabilidad penal enviado a la Fiscalía que contiene observaciones que involucran a un conjunto de funcionarios, entre otros, al expresidente de la República, a exministro de Economía y Finanzas. Según el Contralor, el estudio corresponde a un periodo de tiempo entre enero de 2016 y diciembre de 2017. Aproximadamente de entre 1.700 millones y 2.300 millones. Los certificados habrían sido entregados en dación de pago, contradiciendo el objetivo de este tipo de operaciones. Para entregar recursos frente a obligaciones adquiridas con entes privados y públicos. El informe, que contiene indicios de responsabilidad penal en contra del expresidente Correa y funcionarios del área de finanzas en su gobierno, ya fue enviado a la Fiscalía. Alexis Moncayo, Telediario. Diversas reacciones ha generado el anuncio del presidente Lenín Moreno de dar otro uso al edificio de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Varios son los pasos diplomáticos y jurídicos que deberá cumplir el gobierno para alcanzar este objetivo. Para el ex canciller José Ayala Lazo, las declaraciones del primer mandatario de solicitar el edificio donde funciona la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, tiene una interpretación. Podemos concluir que el presidente considera que UNASUR ha dejado de ser operativo, no merece que el Ecuador le preste esa facilidad y en consecuencia el Ecuador quiere o se considera ya no miembro de una entidad inoperante. La UNASUR es un organismo internacional que tiene un tratado constitutivo, señala el jurista Ramiro Aguilar. Por ello hay que cumplir un procedimiento establecido para pedir el edificio, mismo que goza de inmunidad diplomática, añadió. El Ecuador anuncia su deseo de denunciar el tratado ante los otros países miembros de UNASUR. Esta decisión, según el propio tratado, no surte efecto sino después de 6 meses. Y en esos 6 meses, el Consejo de Jefes de Estado tiene que reunirse y enmendar el tratado constitutivo y sacar la sede de UNASUR de Quito a donde quieran ponerla. Y una vez que salga la sede de Quito, entonces el Ecuador puede pedirle a UNASUR que le devuelva el edificio. Pero esto no será en modo alguno antes de 6 meses o un año. Tanto Ayala Lazo como Aguilar aclaran que solo si UNASUR decide entregar el edificio, cuya inversión superó los 43 millones de dólares, podrá destinarse a lo que el mandatario anunció, la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Amauta Iguasi. Tiene que primero ser una universidad estatal, segundo, ser regentada por el Estado, en donde se apliquen políticas públicas de investigación para el desarrollo. No puede ser entregada a la CONAIE. Actualmente la mitad de los integrantes del organismo regional no están participando de forma activa y por ello no se ha logrado nombrar un secretario general. Olga Velasco, Telediario. 7 de la mañana con 26 minutos. La universidad que funcionaría en el edificio de la UNASUR, que todavía, como vemos, no puede ser utilizado. Es decir, tendrá que pasar algunos meses y tendrán que cumplirse algunos requisitos de rigor para que tal cosa se concrete, pero esta universidad no podría ser entregada a la CONAIE, decía uno de los entrevistados. Se encuentra con nosotros Jaime Vargas, presidente de la CONAIE. En algún momento, bienvenido, gracias por estar aquí. En algún momento, ¿esa fue la idea? La idea era que la CONAIE controle la futura universidad indígena. Miren, muchas gracias a todos los hermanos y hermanas de ecuatorianos y ecuatorianas. La CONAIE es una organización que busca, primero, construir este Estado plurinacional que tanto lo soñamos. Mire, en el proceso de diálogo nosotros hemos venido haciendo peticiones al señor presidente porque tenemos ya definida, aceptada
pues hemos recuperado, especialmente la Universidad Amautahuasi. Yo quiero que el Estado o todos los ecuatorianos conozcamos, esta universidad no va a ser privada, ¿no? Sino va a ser una universidad pública, pero comunitaria, ¿no? Comunitaria, ¿no? Yo pero creo controlada, controlada por el Estado. Por el Estado, porque va a ser financiada por el Estado para que esta universidad, ¿no es cierto?, supere y vaya construyendo, ¿no es cierto?, desde ese espacio, ¿no es cierto?, con, claro, también con la participación, claro, de la dirigencia, con la delegación de la CONAIE, porque se va a conformar una comisión gestora. Es decir, ¿va a haber una incidencia directa de la CONAIE en la universidad? Es una incidencia directa porque es un trabajo, si hablamos de comunitaria, si hablamos de los pueblos y nacionalidades, hacemos la CONAIE. Así es que claro que no vamos a tomar decisiones directamente, ¿no es cierto? Porque vamos a tener nuestro rector o nuestra rectora quienes van a llevar los directrices, ¿no es cierto? Más allá de eso, pero nosotros especialmente en esta comisión gestora estará conformado por los representantes del Estado, es decir, del mismo gobierno, de la CENESID, de CEMPLADES, del Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Y también un representante de la CONAIE, que tienen que dar directrices políticas de esta universidad. Así es que nosotros estamos contentos porque es petición, especialmente, es la necesidad urgente de nuestros pueblos y nacionalidades. Así es que en este proceso... ¿En qué estudio se sustenta, si me permite, la demanda, el requerimiento de la creación de esta universidad? Mire, nosotros especialmente tenemos necesidades urgentes, es decir, en formar líderes, ¿no es cierto?, profesionales de nuestros pueblos y nacionalidades. ¿En qué materias? Es decir, tenemos que armar la estructura, es decir, diríamos, las carreras tendrán que nacer desde las necesidades de nuestros pueblos y nacionalidades. Es decir, yo hablaba ayer, decía, en la Amazonía ecuatoriana, necesitamos profesionales en temas de geología, antropólogos, necesitamos ambientalistas, necesitamos químicos, necesitamos entendidos en la materia de minería, en hidrocarburos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso es el trabajo que vamos a ir construyendo. Pero eso es una necesidad del país entero. Es del país. Es decir, no es una necesidad aislada de la por eso es que estamos diciendo, de nacionalidades indígenas. Es decir, tenemos la Universidad Central del Ecuador, que también tenemos ahí, ¿no es cierto?, nuestros hermanos y hermanas estudiando los pueblos y nacionalidades. En efecto. Claro, ¿no es cierto? Entonces, pero yo creo que desde ese espacio podríamos dar directrices importantes, es decir, con conocimiento suficiente, ¿no es cierto? A ver, si un ingeniero ambiental graduado en la Universidad Estatal o en la Universidad Central del Ecuador, ¿no es cierto?, ¿qué práctica lo han hecho? Desde la mesa, ¿no es cierto? Pero en cambio nosotros queremos ser más comunitarios, ¿no es cierto? Que un joven que ya está graduando en ingeniería, pongamos botánica, tiene que ir a hacer práctica en las comunidades, convivir con la gente, vivir con la gente, sentir, ¿no es cierto?, lo que siente nuestra gente. Entonces, eso es el propósito, el objetivo fundamental, ¿no es cierto?, de construir, ¿no es cierto?, desde ese espacio, ¿no es cierto?, las reglas. Pero yo le quiero importantes. preguntar, ¿cuál sería la diferencia entre el pensum, el programa de estudios de la Universidad Central del Ecuador y la de la Universidad Indígena? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que debe también generar, ¿no es cierto?, en pensum de estudio, la universidad, ¿no es cierto?, intercultural bilingüe, ¿no es cierto?, donde también se enseñen los conocimientos ancestrales, ¿me entiendes?, ¿no?, donde también compartan nuestros sabios, nuestros yachas, nuestros chamanes, ¿no es cierto?, los conocimientos ancestrales de nuestros pueblos y nacionalidades, nuestra cultura, ¿no es cierto?, nuestra identidad, nuestra lengua, nuestros idiomas, nuestra artesanía, ¿no es cierto? Entonces, eso es la diferencia. ¿Y los estudiantes básicamente serían estudiantes de las nacionalidades indígenas? Mire, yo creo que más allá de que sea una universidad de los pueblos y nacionalidades, sabemos y ya tenemos peticiones, nos están llamando, no solamente los pueblos y nacionalidades del Ecuador, sino de todos los países de América Latina
y del mundo. Vendrán estudiantes de otros países del mundo a estudiar, a investigar, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esto no significa de que esta universidad va a ser solamente de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. ¿Por qué no puede venir a estudiar un hijo de Álvaro Noboa? ¿No es cierto? ¿Por qué no pueden venir a estudiar los compañeros, los hermanos jóvenes de la ciudad? Porque solo ingresando, ¿no es cierto?, estando ahí vamos a entender qué significa la plurinacionalidad y la interculturalidad. Y yo creo que desde ese espacio vamos a romper el racismo, ¿no es cierto? A veces entre los ecuatorianos no nos entendemos. Siendo ecuatorianos no conocemos cuántos pueblos y nacionalidades existimos en el Ecuador. Siendo periodistas no sabemos eso. Así es que, ¿por qué no podemos tener periodistas que hablen quichua? ¿No? Así es que eso yo creo que es la diferencia de esta universidad importante del país, no es solamente de los pueblos y nacionalidades. Nosotros desde la CONAIE queremos aportar desde ese espacio, ¿no es cierto?, y dar mayor fuerza para construir un verdadero Estado plurinacional y ¿no es cierto?, de libertades, como yo siempre digo. La planificación de los contenidos de esta educación intercultural bilingüe a nivel superior, a nivel universitario, ¿por quién debe ser diseñada? Mire, nosotros lo que estamos haciendo es un trabajo importante, ¿no es cierto? Y como escuchaba un compañero, es decir, la universidad creo que va a empezar a funcionar después de unos 6 meses, porque esto es un proceso importante. Primero tenemos que construir, ¿no es cierto?, con la participación efectiva de todos los pueblos y nacionalidades, y por eso estamos también armando, ¿no es cierto?, estrategia, buscando nuestros profesionales, ¿no es cierto?, cuántos PhD tenemos, cuántos ingenieros, o sea, estamos en este proceso. Cuando usted dice tenemos, se refiere a las nacionalidades. A las nacionalidades, ¿no es cierto? Porque al nivel del país no hemos tenido un cuadro, ¿no es cierto?, cuántos profesionales tenemos a nivel del país. ¿Piensa usted que los profesores deben ser básicamente indígenas? No, no es así. Tenemos que compartir, tienen que estar ahí hermanos mestizos de otros países, los científicos que dicen, por eso estamos diciendo, científico entendido en la materia, ¿no es cierto?, que sabe leer y escribir, pero también tenemos científicos, ¿no es cierto?, de nuestros pueblos, ¿no es cierto? Solamente con su sabiduría saben administrar el territorio, ¿me entiendes? Entonces yo creo que eso va a ser importante de tener la relación indirecta, diríamos, con un profesional y también con nuestros sabios importantes de nuestros territorios. Tiene que haber una visión de integración cultural, evidentemente. No terminamos de comprender muy bien el objeto del proyecto de la Universidad Amazónica, y nos gustaría que antes de concluir esta entrevista usted nos diga en poquísimas palabras cuál es el objetivo del proyecto. El objetivo del proyecto es construir, ¿no es cierto?, tener nuestra propia universidad de los pueblos y nacionalidades, una universidad plurinacional, una universidad intercultural, ¿no es cierto? Y nuestro objetivo fundamental, como les decía, es desde este espacio, ¿no es cierto?, contribuir al Estado ecuatoriano, armar estrategia y también aportar especialmente con nuestros conocimientos, ¿no es cierto?, y formar líderes importantes que generen desarrollo dentro de nuestras comunidades, con desarrollo con identidad cultural, un desarrollo respetando Pachamama, respetando nuestras comunidades, y eso ha sido importante, y también desde ese espacio formar líderes que aporten, ¿no es cierto?, el fortalecimiento de nuestros pueblos y nacionalidades en el Ecuador. Asumimos que buena parte de ello está en la enseñanza de los idiomas. Eso es lo fundamental. De las lenguas autóctonas. Autóctonas, es decir, tenemos en la Amazonía Shuar, Achuar, Quichua, Waurani, Zápara, Siona, Secoya, Cofán, Waurani, ¿no es cierto?, Xibiar. Entonces, lo que la universidad no es que va a funcionar solamente en la ciudad de Quito, sino también nuestro propósito, en nuestra planificación de acción, está de que se implementen extensiones en cada una de las provincias estratégicas donde se necesite implementar, y eso va a ser el camino de trabajo de esta universidad. ¿Esto ya es una decisión del presidente de la República? Ya está en la ley. Ya está en la ley. Correcto. Ya estamos en la ley. ¿Ustedes están trabajando ya? Ya estamos trabajando.
Ya estamos trabajando, ya estamos organizando esta semana, ya conformaremos, ¿no es cierto?, una comisión gestora para que esta comisión vaya construyendo el avance, ¿no es cierto?, y del funcionamiento mismo de la Universidad Amautahuasi. ¿Y aspiran a ocupar el espacio del edificio de la UNASUR? Mire, esto ha sido una decisión importante para nosotros. En el camino hemos venido conversando con el señor presidente, con los mismos ministros. Habíamos hecho varias peticiones al Ministerio de Inclusión Social porque sabemos de que tiene algunas infraestructuras que todavía no están funcionando. Siendo así, el señor presidente nos había manifestado que él va a revisar, ¿no es cierto?, qué instalaciones, dónde podría funcionar la Universidad Amautahuasi. Y nuestro proyecto es que de aquí en adelante tendremos proyectos importantes, ¿no es cierto? Tenemos en Conocoto un terreno de casi 4 hectáreas, ¿no es cierto? Nuestro propósito es implementar ahí en ese espacio, ¿no es cierto? Construir, edificar, ¿no es cierto? Pero yo creo que la decisión está dada, ¿no? Lamentamos mucho de los criterios, ¿no es cierto?, para mí racista, ¿no es cierto?, frente al movimiento indígena. La UNASUR, en la UNASUR también los pueblos nacionales somos parte de la UNASUR y no podemos ir más allá. Y lamentamos el criterio en el Twitter, lo que decía el señor presidente, el expresidente de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, decía de que el movimiento indígena será el culpable de la destrucción de la UNASUR. Qué pena, ¿no es cierto? Y a mí me daría pena. Yo creo que el expresidente está, para mí, enfermo, ¿no es cierto?, de todo lo que está pasando. Mejor él dejó destruyendo al país Ecuador. Nos dejó destruyendo. Así es que yo creo que el movimiento indígena, desde el Ecuador, pues invitamos a todos los movimientos indígenas de América Latina para que nos sumemos en esto, porque somos parte de esto. Yo creo que desde ese espacio contribuiremos y también vamos a fortalecer la unidad latinoamericana de todos los pueblos, de los pueblos, ¿no es cierto?, que estamos dentro de estos países importantes. Así es que vamos a seguir trabajando y esto no es como decía alguien, marketing política, sino ha sido en el proceso de diálogo entre la CONAIE y el gobierno nacional. Los temas de la agenda del debate, del diálogo entre la CONAIE y el gobierno, ¿cuáles son además de este? Mira, además de la educación intercultural bilingüe, tenemos pendiente todavía de transporte comunitario, tema de comunicación comunitaria, ¿no es cierto?, tema de amnistía, temas de territorios, ¿no es cierto?, recuperación de territorios, tema de minería, tema de petróleo. También tenemos justicia indígena que nos ha afectado en nuestros territorios, que todavía el Estado no entiende, ¿no es cierto?, existiendo unas garantías constitucionales. Usted sabe de que los pueblos nacionales tenemos derecho de ejercer nuestra propia justicia. Cuando usted habla de recuperación de territorios, discúlpeme, tenemos un tiempo limitado, ¿a qué se refiere? Mire, ha habido invasiones, diríamos, de empresas mineras, también ha habido invasiones de gente de la ciudad, ¿no es cierto?, en los territorios, pensando de que son territorios baldías, ¿no es cierto? Pero aquí hemos identificado de que hay problemas, ha habido, diríamos, errores del mismo Estado, porque hemos encontrado títulos sobre títulos en títulos globales, ¿me entiendes? Entonces ¿En qué áreas? Es decir, tenemos problemas en San Francisco de Paquins, que queda en Pangui, en Zamora Chinchipe. Yo estuve ahí y territorios de los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Hablaremos solamente un número de 1.200 hectáreas. Pero de esas 1.200 hectáreas, más de 100 hectáreas ya están entregadas a los comuneros, diríamos, a la gente colona, ¿me entiendes? Pero hay un título global. Pero ¿cómo es posible de que exista títulos sobre títulos? Entonces son errores del mismo Estado. Entonces tenemos que ir, ¿no es cierto?, mejorando, tenemos que ir resolviendo esos problemas y entregando a las comunidades, ¿me entiendes? Ayer yo tuve la oportunidad de reunirme con un empresario, ¿no es cierto?, de una empresa minera que está en Morona, Santiago. Decía, sí, habíamos comprado nosotros a unos colonos, pero no nos hemos dado cuenta de que han estado dentro de un título global de los pueblos indígenas. Entonces estamos decididos de entregar esos títulos a las comunidades y no tener problemas. Entonces eso es el trabajo que estamos haciendo en este proceso de diálogo. ¿Este empresario estaría dispuesto a perder lo que invirtió? Lo que invirtió. Es que de acuerdo a la ley es así. Es que de acuerdo a la ley no puede existir un título sobre otro título. Es un error.
¿no es cierto? Entonces, el empresario ha decidido entregar esos territorios, ¿no es cierto?, a las comunidades Shuar de Morona, Santiago. Queda abierto el tema y son muchos puntos los que usted ha mencionado que son parte de esta agenda, que ya son también parte de la agenda pública. En futuras oportunidades lo abordaremos en este espacio. Gracias por aceptar la invitación, Jaime Vargas, presidente de la CONAIE. 7 de la mañana, 42, ya volvemos.